Es un libro muy recomendable, que sé que debe ser muy de la admiración de Héctor, porque Rodrigo, ¿lo conoces a Eckhart Tolle? ¿Conoces El poder de la hora, el libro? No, no, no. Bien, ¿tú, Noé, conoces? No. Bueno, esto igual está siendo grabado ya, Noé, estamos Sí, en clase. sí, ya. Iniciamos. El poder de la hora tiene un interés cuando llegue el momento. Yo, de hecho, te cuento una cosa, es curiosa, a César, ¿no? Que hemos compartido un mail. Yo nunca, César, frecuenté el material del poder de la hora ya 3 o 4 veces, pero nunca lo leí. Ya te imaginarás por qué. Tengo el audiolibro y tenía el libro, pero le entré por el audiolibro a la cuestión, un audiolibro muy bien leído por, ¿no?, un locutor profesional, y entonces no lo leí el libro, pero lo tengo muy presente lo que dice, y en algún momento lo vamos a compartir, porque tiene mucho que ver con el mindfulness, y me gustaría que César nos diga, si, bueno, ahora justo tiene una llamada, me gustaría que alguien que no soy yo, es que estoy muy también de acuerdo con el contenido del libro, me pareció muy interesante. Híjole, estoy en una conferencia. Como César me dijo que le impactó mucho en un momento de su vida, yo quería que él diera el testimonio. Así que, Rubén, ¿tú conoces el libro El poder de la hora? No, la verdad que no. Bueno, vamos a escuchar un poquito a César, a ver qué fue lo que pasó cuando... Me gustaría también que nos cuente, César, cómo llegaste. Es un libro que aunque fue un bestseller, no es tan conocido como otras obras, llámese La inteligencia emocional, Los 7 hábitos, El poder de la hora, no tiene contenido organizacional, digamos, más bien, ¿cómo lo clasificarías tú, César? ¿En qué categoría pondrías ese libro? Eh, yo cuando leí ese libro, primeramente recurrí a él después de haber agotado otras instancias de ayuda cuando yo tuve mis problemas de ansiedad generalizada. Obviamente me acerqué con un psicólogo para conocer cuál era mi problema, porque pues yo ignoraba pues qué es lo que me pasaba, qué era lo que sentía, y obviamente con la ayuda del profesional fui entendiendo muchas cosas que puedo mencionar son tan comunes o tan obvias, pero que pues, como no tiene uno la experiencia del estudio en eso, pues nunca lo comprende de esa manera. Y fue algo muy bueno y muy práctico el recurrir con el psicólogo. Me trató, me medicó por un tiempo, casi un año. Después me fue retirando no antibióticos, el medicamento que da para ese tipo de control de ansiedad. Sin embargo, ya mi solución el sanar mi problema de ansiedad ya iba más allá de un medicamento, sino que iba ya más de una cuestión terapéutica o cambios de hábitos personales, donde yo más que nomás ver al psicólogo quise buscar, siempre en internet estaba leyendo, oye, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos sentimos así? Y fui llegando a diferentes libros. Otro libro que leí se llama Relajación y Serenidad Mental de Julio Franco, se lo puedo pasar en algún momento. Y leyendo Bueno, ese libro, vi que su base era El poder de la hora de Eckhart Tolle. Entonces, pues ya que terminé ese libro, me pasé al de Eckhart Tolle, y curiosamente esta persona habla que él sufrió un problema muy drástico, muy fuerte en su vida, al grado de depresiones así extremas y ansiedades, donde una mañana él se levanta, amanece y aprecia la luz del día con otro tipo de característica como la apreciaba antes, donde él se daba cuenta de que, oye, existe un mundo, pues, ¿no? Después de toda esa depresión y esa ansiedad. Y ahí es donde él comenta que tuvo un despertar, como un despertar de ser una persona iluminada, casi, casi, y empezó a profundizar en los temas que son, eh,
relacionados con la mente humana, pues. Él habla que son parte de las que a mí me sentí muy identificado con lo que él dice. Habla sobre la identificación de la mente, cómo nosotros nos identificamos con la mente cuando realmente, o sea, la mente crea en nosotros como parte del ego, que es una entidad que existe en nosotros y que nos orilla a tomar ciertas decisiones, que nos orilla a tener ciertos tipos de gustos, pero todo eso es como una entidad opaca que creamos nosotros mentalmente y dejamos de fijarnos en lo que realmente importa, pues el vivir pleno, pues. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de él y que también fue de mucha comprensión mía es que hablaba del pasado, presente, futuro, donde en el pasado él comentaba que cuando tú vives en el pasado, tu vida está basada en puro sufrimiento de depresión. Cuando tú vives en el futuro, está basado en puras ansiedades. Ahí es donde yo sentía que me identificaba mucho porque mis problemas de ansiedad eran precisamente eso, el querer estar anticipando los problemas y me preocupaba antes de que ocurrieran los hechos, pues. Entonces, mi pensamiento entraba y me envolvía en un pensamiento compulsivo donde yo mismo me hacía daño con el pensamiento. Entonces, ¿por qué lo relacioné? ¿Por qué se lo platiqué en el correo? Se lo platiqué porque al momento de que yo sentía esa compulsión por el pensamiento, que ya lo hacía inconscientemente, también él habla en el libro que las emociones pues es el reflejo en el cuerpo de la mente, pues. O sea, él lo comenta de esa manera, que es la reacción del cuerpo a su mente. Entonces, pues cada vez que yo iba leyendo más el libro, me sentía más identificado con el tipo de problema que tenía yo en cuanto, obviamente yo no quería estar enfermo de ansiedad, pues tener ese problema de ansiedad generalizada. Sin embargo, pues con las lecturas que tuve con el libro este del poder de la hora, inclusive existe el poder de la hora para hacer la práctica. Sí. Existe practicando el poder de la hora. Empecé a hacer parte de las prácticas de las que él menciona, de cómo nos vamos alejando del momento presente realmente por estar pensando o en futuro o estar pensando en pasado, pues cada vez que nos identificamos más con la mente, estamos más alejados del momento presente. Entonces, ¿por qué se lo relacioné y lo comentaba? Como le dije ahorita, era porque yo cuando me llevaba en este círculo vicioso del pensamiento compulsivo, es donde manifestaba todo ese malestar eh, corporal y era lo mismo que me llevaba a mí a tener problemas más grandes en cuanto a miedo, al miedo de sentirme mal, pero no salía de ese círculo. Entonces, con este libro yo me pude ayudar mucho junto con las terapias que llevé con mi psicólogo de, de comprender, fue más de comprensión todo el esquema este que cualquier otra cosa. Pues me dio mucho sentido en lo que él expresa en el libro, en lo que él comenta y el porqué de las causas pues, de esas emociones. Eh, Puedo hablar, pues el libro está extensísimo, o sea, es muy complejo, es un libro que no es fácil de leer, realmente en un párrafo a veces yo duraba hasta 10 minutos intentando comprender qué era lo que él intentaba explicar en lo mismo. Pero al rato es una lectura así meditativa donde sí logras descifrar ese mensaje que te está intentando el transmitir, porque te caen ahora sí que, no sé cómo siga ya, pero te cae el 20 de lo que te está diciendo, pues, ¿no? Esa es parte de la experiencia que viví con este libro. Honestamente se los puedo recomendar a muchos. Sí es difícil leerlo, más que algún día yo lo comenté con Héctor. Héctor sí es un seguidor de Eckhart Tolle y él me dijo que era un excelente libro. Yo le comenté que era un libro que me ha ayudado en lo personal. Pero si realmente tampoco nunca has tenido un poquito de orientación, al menos yo sí lo sentí un poco de orientación donde el psicólogo me ayudaba por un lado y el libro por otro, si no has tenido un poquito de este tipo
de temática, yo creo que sí es un poquito difícil de leerlo, pues, que tiene mucho que ver con lo que llevamos en el curso de usted. Yo creo que al final de esto todos pudiéramos leerlo y releerlo y sacar lo mejor de él, pues. Ya Bien, con César, ya muy, con unas muy bases un interesante. poquito más sustentadas, ¿no? Te agradezco que me hayas hecho recordar de que las emociones son el reflejo en el cuerpo de la mente, de las emociones que pertenecen a la mente. Muy buena visión de Cartole. Hola Rafa, creo que como lo ha expresado César, es un libro que hay que estar relativamente predispuesto para abordarlo. Tanto el libro, después yo subiré el audiolibro como les quede más cómodo. ¿En qué sentido? Porque aquí podríamos hacer una conexión, justo que estamos en autoconciencia, y decir, ustedes se van a encontrar con públicos de todo tipo, ¿no? El día de mañana, al hablar de estas temáticas. Y se podrían catalogar tres niveles, se me ocurre escuchándolo a César, ¿no? Y además estoy simplemente tratando de ayudar, ¿no? No crean que estoy diciendo algo de otro autor o que sea una verdad definitiva, pero se me ocurre que hay un nivel de psicología práctica, ¿no? Hola, Alan, ¿cómo andás? Bien, bien, buenas tardes. Necesito superar tal problema emocional para charlar con mi esposa o hablar con un cliente, etcétera. Psicología práctica lo llamaría yo. Luego tendríamos un nivel más profundo, que sería la psicología, valga la redundancia, la psicología profunda. En ese caso se puede poner la terapia cognitiva, la Gestalt o el psicoanálisis. Y en el tercer lugar, aún más profundo, pienso que es la opinión de la mayoría de los autores, estarían los temas trascendentes. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay conflictos? Temas que han abordado todas las religiones del mundo, pero así como las religiones son grandes estructuras organizadas, hay muchos autores, como es el caso de Cartole, que ha escrito este libro maravilloso, El poder de la hora, diríamos que son como entran en la categoría de los místicos, como Ramana Maharshi y otras figuras que no sé si las han oído nombrar, son personas con alto contenido religioso que ya escriben desde una experiencia de trascendencia. ¿Te acuerdas que yo, como bien colaboró Rodrigo hace unas par de semanas, podemos discutir de convicciones, pero en un seminario, en un taller, pero no es conveniente discutir creencias religiosas, que cada uno puede tener la suya, o visiones religiosas? En este caso, como dice César, está justo ahí en el límite, ¿no? A ver si coincide, César. Está en el límite entre la psicología profunda y lo trascendente. Está cerca del budismo, ¿no? Del mindfulness. ¿Lo ves así, César? Sí, sí, sí lo veo así. De hecho, él menciona ahí que habla mucho del ser, pues, ¿no? Eh, yo he escuchado a Héctor que también él nos ha impartido temáticas del, del ser y habla mucho de que pues, tus pensamientos anteriores, tus mismas acciones vas a ser la misma persona, tus pensamientos nuevos con acciones nuevas vas a ser un nuevo estado de ser. Entonces, ahí en Eckhart Tolle yo veo que la parte de la religión no la maneja ni siquiera como religión, sino que habla como de una energía, así lo voy a llamar como él lo menciona, más o menos como una energía existente pues en todo el universo. O sea, no le tienes que poner la cara a un dios con barba o con así una figura de persona. Dice, no hagas una entidad infinita a una entidad finita. Él te dice, o sea, realmente Dios es todo, pues dice, o sea, no lo veas así, es la energía que existe en todo el mundo. Sí, 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 yo creo que entraría en el tema que usted dice de que es entre psicología profunda y, y no religioso, así 100%, ¿no? Claro, él se autodenomina, creo en las primeras páginas, maestro espiritual. Uh -huh. Entonces lo podríamos poner en la categoría de espiritualidad. Uh -huh. Bueno, para redondear, César creo que está de acuerdo conmigo,
el que tenga una inquietud, porque estas cosas no se imponen y tampoco es una cuestión de convencer a nadie. Si alguien tiene la inquietud de acercarse a esa obra, en algún momento yo subiré el ebook que me mandó César y subiré el audiolibro, que es un poquito más accesible. Sí, Rodrigo. Sí interesa ahí cuando tengas una chancita, un momento lo subes el audiolibro y por Sí, acá tratar de conseguir el libro, porque como dice César, a lo mejor escuchas el audiolibro y eso, pero no hay como ir otra vez y estar ahí machacando las partes extrañas, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Es más, lo voy a subir en PDF y en Word. Y otra cosa más, como comenté al principio de la charla, como yo no lo leí nunca completo el libro, sí lo ojeé, digamos, sí, sí escuché varias veces el audiolibro, tal vez esté sintetizado el audiolibro. Entonces, es muy interesante lo que dice Rodrigo, de que siempre que exista el documento original del autor, lo mejor es ir por lo menos a echarle un vistazo al libro, ¿no? Y también rescato que lo que dijo César, ¿no? No es un libro así, para mí es fascinante desde el punto de vista de la apertura mental que nos puede dar, pero no es un libro fácil y de entretenimiento. Hay que prestarle atención y tiene su complejidad. No tiene lenguaje difícil, pero no trata temas fáciles, ¿no? Así que bueno, esa sería la síntesis de ese libro. Así que gracias, César, por compartir una obra que vale mucho la pena y que tiene todo que ver con autoconciencia, que es donde habíamos dejado la clase anterior. ¿Recuerdan? Habíamos presentado la caja de herramientas y estábamos haciendo la introducción de la primera de las competencias de la inteligencia emocional, o habilidades prácticas, como se la suele llamar. La primera es la autoconciencia. Habíamos preguntado por qué tendría que estar primera, pusimos el ejemplo de la persona que quiere venir a mi casa y me pregunta cómo llego y dónde está, no sé, y con eso queda anulado casi del todo, hasta nuevo aviso, hasta nueva actitud, queda anulada la ayuda mutua. Si yo no tengo nada de conciencia de un problema que yo tengo, otro ser humano no me puede ayudar. Y viceversa, si yo hablo con un ser humano que niega terminantemente tener un problema, ahora vamos a ver una pantalla sobre eso, a ver si pueden abrir vamos a ir terminando el PowerPoint original con el que arrancamos y vamos a pasar al PowerPoint, hoy creo que vamos a pasar al PowerPoint del módulo 3. Noé y los demás, por favor, si tienen el documento original que se llama IE, que ya lo vamos a finalizar hoy, el que veníamos usando desde el principio, si van a la pantalla 23 de 25, o sea, quedan 3 nada más, nos queda por repasar una cosita más sobre la autoconciencia, ¿no? Sobre la inteligencia emocional en general. Esa pantalla, se las voy leyendo mientras, muy importante esta pantalla, sobre todo desde el punto de vista organizacional. Dice, el talento, que es una palabra que hasta ahora no hemos usado mucho, pero trabajaremos sobre ese término, sobre ese concepto tan importante. ¿Qué es un talento? ¿Qué son los talentos? Gallup también ha investigado mucho, por fortuna, este rasgo humano. Dice, el talento es entre un 66 y un 90% pura inteligencia emocional. Por ejemplo, entonces acá un autor, que ya no recuerdo quién fue, hizo un paralelo entre la presentación, cómo se llama cada habilidad práctica, y una palabra clave que todos reconocemos con facilidad. Por ejemplo, la primera habilidad práctica se llama autoconciencia, que es conocer las propias emociones para sintetizar. ¿Qué te da conocer las propias emociones? Te da seguridad. Porque es evidente que está más, aunque incluso una persona que declare me siento insegura, está más segura que una persona que dijera no sé lo que me pasa. ¿Están de acuerdo con esta paradoja? Supóngase que César me ve mal. Me dice, ¿pero qué te pasa, Abel? ¿Estás alterado? Es que hoy me siento inseguro, le digo. Si él me cotejara con otro amigo que hoy justo también se sentía mal y le dijo, no sé qué me pasa, yo tengo todavía una ventaja sobre el otro, porque tengo autoconciencia.
Entonces, conteste lo que conteste desde la autoconciencia, es mejor que la ausencia de la misma. Porque ya es que, y ni hablemos de la negación, y ya que lo mencionó César, y es un tema muy interesante que se toca en el poder de la hora, ¿qué pasa que cuando por motivos egocéntricos yo niego lo que estoy haciendo, por ejemplo, ser agresivo, o niego tener miedo, o niego tener envidia, o niego tener celos, o niego tener vergüenza? Si el ego se interpone en ese camino hacia mi verdad personal de este momento, estoy en problemas, porque es como una puerta cerrada. ¿Qué dice la B, la 2, el control emocional? Gestionar las propias emociones. ¿Qué me da la gestión de las propias emociones? Me da serenidad. Evidentemente es como subirse a un auto donde todos los instrumentos funcionan bien. ¿Qué te da ese auto? Te da serenidad. Tú puedes manejarlo con tranquilidad porque todo está funcionando bien. Si el auto anda mal, nos pondremos nerviosos, y cuando el sistema emocional está respondiendo de una manera que nosotros tenemos la sensación de descontrol, que casualmente nos daría inseguridad, no podemos tener serenidad. La serenidad creo que es indiscutible, que nos cae bien, nos sienta bien a todos, en lo psicológico, y además hoy está demostrado que afecta a la salud física, así que la serenidad es un valor incuestionable. ¿Qué dice la tercera competencia de la motivación? Motivarse uno mismo, la sed, ¿cuál sería su equivalente? El impulso de superación, lo que esperamos de cualquier ser humano que quiere crecer, que quiere mejorar su vida. Entonces, la tercera nos lleva hacia superarnos, porque en realidad, como lo han dicho muchos autores, y esto acá sí puede haber en algún momento un solapamiento que lo discutiremos acerca de la trascendencia, ¿no? Porque, para poner una pequeña digresión, cuando César habló de que Eckhart Tolle se refiere al ser que es infinito, personas muy especiales, los místicos que hubo en la historia de la humanidad, al conectarse con ese ser infinito, decían que ya no tenían metas. Porque ya en la India se llama autorrealización también, conectarse con la divinidad, conectarse con el ser infinito, pero por ahora, como facilitadores de inteligencia emocional, como instructores, lo hacemos a un lado eso, no porque no sea verdadero, que no sabemos si lo es o no lo es, cada uno tendrá su propia convicción, sino porque es irrelevante estadísticamente. Si hay una persona, como dijo César, que está iluminada, seguramente no va a venir a escucharme a mí a un seminario. Van a venir las personas normales que tienen problemas, que somos el 99% de la humanidad. Entonces, ese 99% de las personas necesitamos el impulso de la superación. La cuarta, reconocer las emociones en los demás, nos da una actitud de servicio que hace unas décadas estaba menoscabada tal vez por la hipercompetencia de las empresas, la lucha entre Coca-Cola y Pepsi. En los libros de marketing el paradigma era: tienes que derrotar a tu competencia. Hoy en los libros de marketing leemos el buen marketing, más que la lucha contra la competencia, es seducir al mercado, seducir a los clientes, enamorar a los clientes de tus productos y servicios, respetar a tu gente y a tus clientes, ganar una reputación, generar relaciones sociales. Las empresas han cambiado mucho esos paradigmas y todo eso se podría aglutinar en la palabra servicio. Y la última, gestionar las relaciones personales, es esta palabra mágica que es sinergia. ¿Se dice en México con esa acentuación? Porque en España tengo entendido que a veces le dicen sinergia, pero sinergia se dice, ¿no? Se pronuncia así como aquí. ¿Qué es la sinergia? Es un descubrimiento sobre la realidad física. Creo que le hicieron los ingenieros, descubrieron este fenómeno que viola la teoría matemática, que lo voy a ilustrar con un ejemplo muy sencillo, para que se entienda claramente, ¿no? Si nosotros ponemos un problema teórico que dice: una columna de 1 metro de diámetro de cemento armado sostiene 1000 kilos,
2 columnas de cemento armado de 1 metro de diámetro, 2 en vez de 1, en vez de 1000 kilos, ¿qué diría la teoría matemática? Va a sostener el doble, 2000 kilos. La sinergia, que es un término que viene de la física y de la ingeniería, dice que se produce un fenómeno muy curioso en algunas aleaciones de metales o en algunas duplicaciones de materiales, como la columna que estamos poniendo de ejemplo, donde el resultado no es matemático, aritmético, mejor dicho, sino geométrico. Por ejemplo, no me acuerdo el caso puntual, ¿no? Después lo buscan en Google y hay mucha información al respecto. Una columna de 1 metro de diámetro de cemento armado que sostenga 1000 kilos, 2 columnas sostendrán 2150 kilos. 3 columnas sostendrán 3378. Y así es una progresión geométrica. Y esto explicaría, un poco metafóricamente, porque no somos cemento armado, por qué un equipo de fútbol, a veces, sin tener las mejores estrellas, le gana a otro equipo porque se llevan bien los jugadores y han creado este milagro que es la sinergia. De hecho, últimamente los argentinos nos bromeamos entre nosotros diciendo que si se usaran las matemáticas para decidir el campeonato mundial de fútbol, los últimos 3 o 4, si se hubieran usado las matemáticas, ¿cuánto vale cada jugador de cada selección? Le tendrían que haber dado directo el título a la Argentina sin jugar, porque entre Messi, Tevez, Pipa Higuaín, todos los que están en Europa, o sea, todo el seleccionado argentino valía millones y millones y millones de euros y quedaba arriba de todos los demás. Sin embargo, los últimos 3 mundiales no fue para el diablo. No. Ni con Messi, que es el número 1 del mundo, Argentina, bueno, en Alemania no estuvo tan mal, ¿no? Se llegó a finalista, pero digamos, no te da la garantía, la sinergia es el efecto mágico de que 4 personas que trabajan muy bien individualmente, cuando se juntan, no logran hacer un gran equipo. Y al revés también ocurre, 4 personas que no son especialmente brillantes, cuando se juntan, logran sinergia. Esto también ha pasado hasta con los grupos de rock, que los propios miembros cuentan que los periodos de inspiración le venían cuando ellos se juntaban. A veces era verdad que llevaban a los Beatles, por ejemplo, o Pink Floyd. Llevaban a veces la canción porque se le ocurrió a la noche a uno de ellos. Pero también la interacción entre ellos hacía que brotara la creatividad. Y entre paréntesis, y como último, como broche de oro, ¿no? Del valor de la sinergia. Hasta el año 85 más o menos, los premios Nobel en ciencias duras se le vinieron dando en forma mayoritaria, estadística, a los individuos. Y del 85 para acá se empezó a revertir esa tendencia y se le da a equipos. Empezaron a ganar los premios Nobel equipos interdisciplinarios. Como arrancó la clase, lo que dice César, ¿qué es? Yo le pregunto, ¿pero qué es Eckhart Tolle entonces? ¿Es un psicólogo? ¿Está en el género autoayuda? ¿Está en el budismo? ¿Es espiritualidad? Es un poco de todo. Es interdisciplinario tal vez ese libro. Y ese puede ser su valor, ¿no? Bueno, y pasamos a la última. A ver, no, nos quedan 2. Sí. Me dijiste, dijiste que la primera, el inciso A, es de la habilidad práctica, es la autoconciencia. Y Sí. cada una representa una habilidad práctica de estas de las que viene aquí, B, C, D, E. Claro, acá exacto. En ¿Cuál vez de sería? poner 1, 2, 3, 4, 5, en orden figura A, B, C y D. Entonces, tenemos, donde dice conocer las propias emociones, es autoconciencia. Control emocional, algunos autores lo llaman gestión emocional. Si quieren usar gestión, suena muy bien también a nivel organizacional. Otros lo llaman manejo de las emociones. A la tercera hay un debate entre qué es automotivación o motivación, que ya lo charlamos un poquito en la última clase. La cuarta sería empatía, reconocer las emociones en los demás. Y la quinta y última, destrezas sociales. En este caso el autor puso gestionar las relaciones personales, pero es destrezas sociales.
Bueno, entonces en la siguiente pantalla nosotros vemos una declaración muy fuerte también de algún autor que en este momento yo no recuerdo ya quién es. ¿Por qué tiene tanto valor la autoconciencia? Miren lo que afirma este autor. No puedo superar un miedo cuya realidad niego. No puedo corregir un problema sexual cuya existencia no admito. No puedo curar un dolor que rehúso reconocer como propio. No puedo cambiar rasgos de mi carácter que insisto en que no poseo. Y no puedo perdonarme por una acción que no reconozco haber realizado. Muy fuerte esto, ¿no? Son declaraciones contundentes que nos demuestran que, digamos, el mayor peligro por el que pasamos en la vida, y como dijo César al principio, el ego tiene mucho que ver con esto, el orgullo mal entendido, la soberbia, el ego, es negar las cosas que nos pasan, que a veces es amargo reconocerlas, porque ¿por qué tenemos que hablar y entrenarnos y aprender sobre la autoconciencia? Porque no ocurre así en el mundo humano. Negamos, queremos minimizar, preferimos echarle la culpa a otro. Es doloroso admitir fallas y errores, es doloroso admitir debilidades. Entonces nos pasa, esto nos pasa. A mí me sigue pasando, a ustedes supongo que también, y bueno, todo lo que podemos hacer como seres humanos es mejorar nuestro nivel de autoconciencia para que el efecto de este tipo de problemáticas se reduzca lo máximo posible. Entonces, allá vamos, en busca de las herramientas de la autoconciencia. Bueno, y la última, y ahora les voy a promover ver un video, o mejor vemos el video primero. Miren, vamos a ver si Noé y los compañeros que están ahí individualmente, si tienen a mano, yo subí ayer un video que se llama Personal me voy de casa. Explico qué es, porque los va a sorprender un poquito. Es un video humorístico de una publicidad argentina de una empresa de telefonía celular que se llamaba Personal. Todavía se llama. Entonces, lo que ustedes van a ver es un spot publicitario, que incluso a lo último sale el logo de Personal. Es una historia breve sobre un niño que se va a revelar. Pero como le falta autoconciencia, presten atención al final y espero que se escuche bien, porque hablan en argentino, por supuesto, pero creo que se va a escuchar bien. ¿Lo tienen todos en punta? Para que más o menos arranquemos todos juntos. ¿Sí, César, lo tienes? ¿Alan? ¿Todavía no? ¿Cómo se llama? Personal, me voy de casa. Está en el Dropbox. Es un video cortito, por suerte. Si lo pueden bajar ahora, les va a bajar rápido incluso. Y es para introducirnos desde el humor a la realidad de lo que ocurre. O sea, ¿qué vamos a ver con este spot muy cortito de humor? ¿Qué pasa cuando no hay autoconciencia? ¿Cuál es una de las consecuencias de la falta de autoconciencia? ¿Sí lo encontraron? Sí. ¿Lo encontraron? Sí. Voy. Bueno, ¿quieren abrir? ¿Pueden? Ya. Está en el módulo 2, en videos y audios. No, en videos esenciales. Siempre van, los Y videos van. hay uno que dice esenciales. Sí, exacto, ahí adentro, Rodrigo. Y es personal, me voy de casa. Ujú. Sí, ya lo ubiqué. Ok, Iniciamos. bueno. Colorido, porque mamá te va a poner siempre, sí. No, Juan, yo te lo puedo explicar. Ay, ¿estás ahí? Dale, Juan, no te hagas la novela, bebote. El amor es así. Es como tocar el cielo, algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir?
sé, todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño. Mamá, me voy a casa. Chao, me voy. ¿Te vas? Personal es la forma de mostrarle a tu mamá cuánto la querés. ¿Lo escucharon bien el final? ¿Se entendió lo que dice el niño? Al final dice, ¿te vas? No, no, al final, claro, es el problema a veces del idioma, ¿no? Que hablamos, como dije muchas veces, hablamos, no, él sale, él siente celos, ¿no? El niño siente celos. Se hace una película en la cabeza y se revela, y decide irse de la casa. Arma una valijita, abre la puerta y siente que el mundo es infinito afuera. Entonces cuando le dice a la madre, me voy de casa, enojado y celoso. Pero cuando sale al mundo y ve que no, se da vuelta y dice, ¿me llevas? Le pide a la propia madre que lo lleve para irse de la casa. Entonces el humor deviene de que el niño no se da cuenta que no puede irse de la casa. Pero esto que le pasa a un niño nos pasa a los adultos también. A veces tenemos arranques intempestivos que nos hacen creer que somos capaces de hacer ciertas cosas que luego no somos capaces de hacer. Y a veces, afortunadamente, ¿no? Que nos damos cuenta. Entonces, ese niño tomó autoconciencia cuando abrió la puerta y se da cuenta que no sabe a dónde ir, porque casi no conoce las calles, es demasiado pequeño. Entonces se ve obligado a decirle a la propia madre de la que se despidió, dice, ¿me llevas? Bueno, esto es una de las consecuencias de la falta de autoconciencia, ¿no? Afecta la toma de decisiones y afecta el nivel de acciones que nosotros podemos tener en el día a día. Ahora sí podríamos volver a la pantalla del PowerPoint, que es la última del PowerPoint inicial que hemos venido usando, donde dice, la autoconciencia tiene 5 aspectos. Porque, atención, al principio la autoconciencia parece etéreo, la más teórica y como inasible de las competencias, ¿no? Al lado de control emocional suena que, bueno, el control, hay un montón de imágenes que te vienen a la mente, de acciones, de técnicas, y la autoconciencia parece magia. De hecho, en algún momento es magia. Si de repente, como contó César, tú tienes problemas de ansiedad y te das cuenta un día que necesitas ayuda, puede ser que haya un antes y un después en tu vida respecto a eso. A veces la autoconciencia es instantánea, para decirlo en otros términos. Muchas veces la autoconciencia es esto, un clic. Oh, me di cuenta. Hago clic y me di cuenta. Pero otras veces la autoconciencia lleva minutos, horas, días, meses o años. Por ejemplo, la autoconciencia que tiene una persona de 60 años que pasó por determinadas experiencias traumáticas, no se transmiten de la noche a la mañana. Como contó César, lo primero que dice Eckhart Tolle en su libro es que él se considera a sí mismo un maestro espiritual porque ha llegado a pensar en el suicidio. Ha pasado por cosas tan terribles, no las detalla en el libro, pero las transmite, que entonces él adquirió una autoconciencia, podríamos llamarlo así, superlativa. Por eso él escribe un libro que impactó en todo el mundo, se ha traducido a muchos idiomas y realmente es una obra valiosa. Entonces, la autoconciencia, después de ser un clic o de demorar un tiempo, lo más importante es que se puede entrenar. ¿Y cómo se entrena? Conociendo los 5 aspectos que ya tiene. El primer aspecto, el más inmediato, e incluso el más medible, conciencia de las sensaciones que ocurren en el cuerpo. Esto es importantísimo,
El primer rasgo de autoconciencia es, me está latiendo fuerte el corazón, o estoy transpirando, o tengo tensión en el cuello, o me duele el estómago. ¿Por qué decimos que es medible esto? Porque si yo voy al médico y le digo, me siento mal, se me cortó la respiración, y me siento agitado, lo más probable es que cuando me tome la presión o me mida el pulso, los parámetros no indiquen que estoy del todo bien. Lo más probable es que tenga alta presión y taquicardia, porque es muy raro tener esas sensaciones y no tener el verdadero síntoma, que se llaman síntomas somáticos, que pueden tener distintas causas. En un caso puede ser que me salvé de un accidente de tránsito, en el otro puede ser que me echaron del trabajo, en el tercero que me peleé con mi esposa, o, y ahora viene lo más importante a recalcar, lo que dijo César, cuando te proyectás hacia el futuro y tenés ansiedad o angustia por algo que va a ocurrir mañana, dentro de una semana, dentro de un mes o el año que viene. Marco Aurelio dijo, la mayoría de las situaciones por las que me preocupé no ocurrieron nunca. Miren si no hay sabiduría en esta gran frase de Marco Aurelio. El único caso de un filósofo que además fue emperador romano y guerrero. No se conoce otro caso en la historia de la humanidad semejante cruza. Y a propósito están las meditaciones de Marco Aurelio en YouTube. Hay muchos audiolibros. Las meditaciones de Marco Aurelio son muy interesantes para que algún día se contacten con ese material. Gratis en YouTube, como audiolibro. Marco Aurelio entonces dijo, la mayor cantidad de situaciones por las que yo me preocupé no sucedieron nunca. Y él, créanme, que tenía motivos para preocuparse, ¿no? Era un emperador que iba al frente, a la guerra, con su tropa. Pero, curiosamente, este problema de proyectarse al futuro y angustiarse o tener ansiedad nos puede matar. Literalmente nos puede matar o nos puede arruinar la vida. O nos puede, vamos bajando la escalera, ¿no? Primero nos puede matar, nos puede arruinar la vida. O simplemente nos puede hacer sufrir de más. Supongamos que no me trae ningún problema físico, ni ninguna ruptura matrimonial, pero soy un quejoso. Soy una persona quejosa, amargada, resentida. Evidentemente, si me preguntan si soy feliz, tengo que estar esquizofrénico para decir que soy feliz. En general, la gente feliz dice, estoy agradecido, tengo serenidad mental, mi familia me ama y yo la amo, tenemos problemas, tenemos peleas, pero nos amamos, nos comprendemos, trabajo en una empresa donde me llevo bien con todo el mundo, me voy a dormir en paz, con mi conciencia. Así, eso se parece a la felicidad, no la lucha constante o la angustia y la ansiedad. Pero atención, también recordándolo primero con lo que arrancó César, hay personas que tienen ataques de ansiedad o incluso ataques de pánico por una mezcla de factores. Aun cuando no se estén preocupando mucho por el futuro, en algún momento el metabolismo se puede desarreglar y un pequeño problema o una pequeña ansiedad o angustia inconsciente incluso puede hacer producirles un ataque de ansiedad. Entonces, por eso lo mejor es nunca dejar de pedir ayuda médica y terapéutica por las dudas. Si no tenemos nada, fantástico. Si tenemos algo, les cuento cortito. Antes de anoche, el domingo, me reuní con un amigo que hace yoga. Esto me gustaría que le presten atención porque es un caso interesante, ¿no? Tengo un amigo que se llama Jorge, de mi edad, hace yoga, es el dueño de una empresa, trabaja en lo que le gusta, recicla tecnología ecológicamente aquí en Argentina, tiene tratos con el gobierno, le va muy bien, tiene una familia muy bien avenida, es jugador de Go, disfruta de la vida, viaja, no tiene problemas económicos. Dice que un día estaba llevando al correo un telegrama de un despido. Él tiene una pyme, lo llama una pequeña y mediana empresa, pero la empresa anda muy bien. No había nada de conflictivo ni de traumático en el trámite que estaba por hacer, que no lo pudo tercerizar. Como él necesita caminar también, a pesar de que tiene cinta en su casa y hace yoga,
Ah, otra más. Es vegetariano. Le presta mucha atención a la dieta. Desde el punto de vista médico, ese tipo, mi amigo Jorge, lleva una vida impecable. Pero presten atención a lo que le sucedió. 2 veces antes de ese día, que iba a llevar el telegrama, trabajando en la cinta, había sentido que se quedaba sin aire. Su cerebro interpretó: debo reducir la intensidad del ejercicio físico. Y se despreocupó. Este día, en especial que les estoy contando, que está llevando el telegrama, se quedó sin aire de repente y sintió un dolor moderado en el pecho. Y se paró en un muro, se paró se apoyó en un muro, mejor dicho, y registró que se sentía raro. Mientras hizo el trámite, me cuenta a mí como amigo, dije, ¿voy o no voy a hacerme ver? Porque ¿se acuerdan que hablamos de la negación? Que yo no voy al dentista porque no quiero que me encuentren problemas. Bueno, se decidió por el sí. También diciéndose a sí mismo, es un chequeo de rutina. Me toman la presión, me controlan los latidos del corazón. Si me pasó algo, me dan una pastillita y a casa, en 1 hora estoy en casa. Llega a la clínica, le toman el pulso, le da muy alto el pulso, le toman la presión, creo que le da 12, 16 o algo parecido, y le hacen un control enzimático. Estaba teniendo un preinfarto. Y él dijo, medíquenme y me voy a mi casa. Y el médico le dijo, no te recomiendo que te vayas a tu casa. Hay gente que se vuelve a su casa y luego niegan lo que tuvieron y después se meten en problemas importantes. Nuestro consejo médico es que te quedes internado ya mismo. No te podemos operar de inmediato, pero al quedarte internado te hacemos control. Bueno, adelanto la película por razones de tiempo. A los 72 horas, 3 días después, cuádruple bypass le hicieron. Le salvaron la vida. Y ahora está bastante bien, pero le hicieron cuádruple bypass. Si él no se hubiera quedado, posiblemente no seguiría vivo. Y no entra en la categoría de lo que estamos hablando, por eso lo cuento, porque también cuando estamos expuestos a tantos materiales de inteligencia emocional, cuidado que no nos agarre la manía de decir que todo lo que nos pase a nosotros y a los demás en el futuro no tiene causas orgánicas puras. Solo es porque te es estrés, malas emociones y demás. Por supuesto que estos son agravantes. Ah, mi amigo preguntó, los médicos sorprendidos con sus legajos. Lo operaron en su medicina prepaga de acá de Argentina, donde tenían todos los antecedentes de él, todos los estudios. Cuando él preguntó, ¿por qué me tocó a mí? Si ustedes saben la buena vida que llevo yo, le dijeron 3 factores. Ser varón, tener determinada edad, o sea, más de 45 años, y tener predisposición genética. Repito, hay problemas físicos que nos agarran solo a los varones. Las mujeres tienen una tasa de ataques cardíacos mucho menores a los varones porque las protege su sistema hormonal. Por eso la mayoría de las personas que tienen ataques cardíacos son varones. Entonces lo que le dijeron es totalmente cierto. Primera causa, sos varón. Segunda causa, 59 años cuando le pasó esto. A los 45 puede empezar a ocurrir. Tenía 59. Y la tercera, la madre de él y un abuelo de él murieron de ataques cardíacos. O sea que él es bastante lógico que él haya heredado una predisposición genética a tener después de determinada edad fallas en el corazón. Así que les cuento este caso extremo para decir, por supuesto que tener emociones sin control y llevar una vida de alto estrés, con adicciones, ni hablar, nos puede llevar más rápido a la tumba, pero no son solo esos factores, no están solos. Así que cuidado, ¿de dónde viene todo esto? Que la autoconciencia dice conciencia de las sensaciones que ocurren en el cuerpo. Por eso le conté lo de mi amigo que le salvó la vida. Él me dijo, prestarle atención, él también hace mindfulness,
y yoga. Y es lector muy lector de Eckhart Tolle, también lo ha leído, lector de Krishnamurti. Entonces él me dijo, yo me hice cargo de que me pasaba algo raro en el cuerpo y decidí ir a ver qué era. Y bueno, le salvaron la vida. Segundo factor de la autoconciencia, conciencia de las experiencias mentales. Acá abrimos el panorama y no hablamos solo de emociones. De esto también nos habló un poquito César al principio. En El poder de la hora, Eckhart Tolle, afirma, como muchos psicólogos modernos, que lo único que tenemos adentro de nuestra mente no son emociones. Hay, ¿qué dice la pantalla? Hay pensamientos. ¿Será que me van a echar el lunes que viene o será que me van a ascender? Hay pensamientos, hay deseos que no son específicamente emociones. ¿Quién me define? Llegó el momento, ¿no? Venimos hablando mucho de emociones, pero ¿qué es un deseo? ¿Quién quiere exponer? Acá nos hemos cruzado con un factor nuevo, importante en la vida humana, importantísimo. ¿Qué es un deseo? ¿Quién quiere ensayar una definición? Que debe haber 1.000.000, ¿no? En Google después búsquenlo y hay 1.000.000. Pero ahora tenemos que compartir un acuerdo para entender por qué un deseo, que es una experiencia mental, es bueno que yo lo registre, que lo tengo, y no que lo niegue. Pero ¿qué es un deseo? ¿Quién me cuenta con sus propias palabras? ¿Quién ensaya una definición de deseo? Buenas tardes, Rubén. Rubén, te escucho. No ¿Qué sé, es para ti un deseo? digamos en tema de conocer lugares, por ejemplo, yo deseo, no sé, conocer España, por decir algo. Tal lo podría interpretar como algo que mi mente, mi cuerpo, en todo caso, quieren, ¿no? Algún propósito que tenemos. Deseo viajar a España, deseo conocer otras personas, pienso muchas cosas, ¿no? Pero lo entiendo como algo que quiero. Como un imaginario que te va a llevar a satisfacción. Entonces, pues yo así lo entiendo. Noé creo que quiere compartir. Adelante. Pasión, dijiste, Noé. No, que imaginario. Para complementarlo o apoyar ahí al compañero, le decía que a lo mejor es es un ideal, un ideal que al final de cuentas te va a llevar a encontrar alguna emoción, ya sea, por medio de la satisfacción que haya en ese viaje, la alegría que implica, no sé, ahorrar y conocer ese sitio que has añorado, pero al final de cuentas se transforma en una emoción, ese imaginario. Qué bueno lo que está diciendo Noé, ¿eh? Qué interesante. Es cierto, hay como un solapamiento, ¿no? El deseo despierta emociones, las emociones despiertan deseos. ¿Están de acuerdo que se despiertan mutuamente? Pero por ahora tomemos lo que acaba de aportar Noé, mezclado con lo de Rubén. Si yo quiero conocer lugares hermosos, que es totalmente legítimo y sano ese deseo, legítimo y sano el deseo, por ahora lo ponemos en esa esfera, es porque, como dice Noé, me imagino que voy a experimentar emociones muy agradables. Voy a volver muy satisfecho y muy contento de un viaje hermoso. ¿Están de acuerdo? Entonces, en principio el deseo es el motor de la vida. Deseo estudiar, deseo crecer financieramente, deseo tener una familia, deseo tener hijos. El deseo es el motor de la vida, pero a la vez nos puede meter en problemas. Por ejemplo, una cosa es que Rubén desee moderadamente, algún día, ahorrando, viajar por Europa,
y otra es que se empiece a obsesionar con eso y termine robando y metiéndose en problemas porque su deseo lo desbordó de tal manera que lo encegueció, le encegueció la conciencia y terminó haciendo algo de lo que él mismo se va a arrepentir luego. El ejemplo más poderoso e incluso incómodo de tratar con los grupos es el deseo sexual. El deseo sexual como es un instinto ya, que compartimos con los cocodrilos, con los gorilas, con los perros, con los lobos, con todos los seres vivos compartimos, con todos los seres vivos evolucionados, el deseo sexual muchas veces determina tu vida. Personas que no pensaban tener un hijo, terminan teniendo un hijo por el deseo sexual. Personas que no pensaban estar juntas, si se hubieran dado un tiempo para conocerse, terminan estando juntas porque la pasión sexual, con o sin un hijo, los unió y luego terminan muy mal. Entonces, el deseo, como siempre, ¿no? Depende de la dosis que tenga, depende del grado de conciencia que lo acompaña ese deseo, va a ser constructivo en nuestras vidas o puede ser un factor complicado e incluso de peligro. ¿Por qué hay que hacer campañas para que los jóvenes usen condones y se cuiden? Porque un chico de 17 años o una chica que va a ser papá o mamá a los 17 ya se le va a complicar la vida, casi seguro. Una vez que ocurrió tampoco hay que dramatizar y es mejor apoyar y decir, bueno, era el destino, pero en realidad no es lo mejor. Ni hablar de las enfermedades venéreas, ni hablar cuando el SIDA, todavía no había medicamentos para el SIDA. Todavía anda rondando la sífilis y otras enfermedades. Entonces, el impulso sexual, que es el más natural del mundo, también debe ser controlado por motivos sociales, por motivos afectivos, porque también se presta a manipulación, y por último, por motivos racionales de qué futuro querés para vos mismo. Porque de vuelta, ¿no? Para resumir, no es lo mismo tener una relación madura, aunque sea solo sexual, con una persona, que tener una relación intempestiva, descontrolada, y de repente me veo en una situación que nunca me imaginé. Entonces, el deseo, la conciencia de los deseos, es una parte importantísima de la inteligencia emocional. De hecho, y vamos al corte, ¿no? Fíjense un motivo importante, esto si quieren anótenselo porque es muy válido como ejemplo de la psicología moderna. ¿Por qué Freud descubre que el ser humano necesita reprimir o negar una emoción o un deseo que están mezclados, como nos dijeron Noé y Rubén? ¿Por qué ocurre eso? Un caso prototípico. No le pasó a mi esposa, pero miren, mi esposa fue hija única por 7 años. No es tan común eso. Vieron que ahora la mayoría de las parejas, y antes también, lo más común de ver es que un hermano le lleve al otro 2 o 3 años. Bueno, mi esposa fue hija única por 7 años seguidos. Dicen los psicólogos que si tú llegaste a los 5 años y tenés una pareja normal que te está criando, papá y mamá se llevan bien, una pareja familia típica. ¿Qué pasa? Durante 5 años, consciente e inconscientemente, eres el centro del mundo. Tus padres viven para ti. De repente, a los 5 años y 5 meses, te explican, en un lenguaje sencillo, que va a venir un hermanito o hermanita. Y tú ves que le crece a mamá la panza. No entiendes un pito de todo esto. Te lo dicen, te lo explican, ves que le crece la panza. Por ahora no hay ningún problema. Tú sigues siendo el centro del mundo. El problema es que una mañana te levantas y tu papá viene y te dice, oye Juan, o Abel, o a Pedro, ven que mamá está en el sanatorio, ha llegado tu hermanito o tu hermanita. Ahí dicen los psicólogos que en realidad ese niño va a empezar a entrar en zona de problemas. Cuando vea la cuna con el hermanito o la hermanita, por ahí antes más que ahora, le decían, la trajo la cigüeña. Se usa en México todavía esa metáfora. Trajo la cigüeña,
No es fácil explicarle a un niño de 5 años, mamá y papá tuvimos relaciones sexuales, la semillita, todo eso. Entonces por ahí le dicen, lo trajo la cigüeña. Freud y otros psicólogos descubrieron que para el niño esa fantasía de la cigüeña es buena porque dijo, si la cigüeña lo trajo, algún día pronto se lo lleva y se terminó el problema. Por otro lado, por ahora el niño lo ve en la clínica a su hermanito o hermanita. Luego va a parar a la casa. Después tiene habitación compartida o tiene habitación propia. Entonces, ¿qué cuentan los psicólogos modernos? Que muchos niños, si tienen la madurez suficiente, ¿no?, para darse cuenta que han sido destronados o destronadas, que ya no son el rey de la casa, es más, que al nuevo huésped de la casa le prestan más atención que a mí, y por qué esta cigüeña de mierda no viene y se lo lleva ya. ¿Qué pasa en la mente infantil? Empiezan a fantasear con la desaparición, si es necesario violenta, del hermanito o hermanita. El primer deseo infantil puede ser que desaparezca mi rival. Papá y mamá son míos. Han sido míos en los últimos 4 o 5 años. ¿Quién es este personaje nuevo que me viene a destronar? Entonces, ese deseo de seguir siendo el centro del mundo provoca la emoción de los celos o la envidia y la fantasía, el deseo de que ese nuevo huésped desaparezca. Por fortuna, el 99% de los niños no comete ninguna acción violenta y no lo desea demasiado en serio esto y sostenidamente. Pero sí que lo niegan o lo reprimen, porque de algún modo se van dando cuenta cuando maduran que no era una gran idea que el hermanito o hermanita desaparezca. Pero esto que se ve en terapia clínica es un caso típico de la terapia clínica, la envidia o los celos por ser el hijo mayor que fue destronado. Al segundo hijo, no le puede ocurrir lo mismo, porque al segundo hijo ya nació compartiendo a los padres. ¿Ustedes entienden este matiz tan distinto entre los dos? Hay un libro muy interesante, más adelante también se los voy a compartir. Miren el título del libro, que es singular. Su carácter y el orden de nacimiento. O sea, este autor, creo que es alemán, se ocupó de investigar cómo se forma nuestra personalidad según el lugar que ocupamos en nuestra familia. Ejemplo, si fui hijo único, no hay orden de nacimiento. Pero si fui primer hijo varón, tengo un orden de nacimiento. Y miren el detalle de este psicólogo. Si soy primer hijo varón, pero tuve un hermano varón, es una situación. Si tuve hermanita, mujer, las cosas cambian. Ya no hay tanta rivalidad. Después viene, si soy segundo hijo varón, pero mi hermana mayor es mujer. O si soy segundo hijo varón, pero tengo hermano mayor. Entonces, todos estos matices importantes de cómo me criaron, cuántos hermanos tuve, en qué orden estuve y todo lo demás, hace también a la autoconciencia de la personalidad. Entonces, redondeando los de los deseos, y cuando volvemos leeremos el resto, los deseos son muy importantes de registrarse en la mente, porque para redondear lo que dijeron Rubén y lo que agregó Noé, el deseo es energía. El deseo de viajar, el deseo de estudiar, es una energía que las personas a veces sostenemos años. Es una energía importante. Cuando un hijo o un cónyuge te dice, deseo estudiar tal cosa, no importa la edad que tengan, te está hablando de un deseo importante. Una cosa es deseo de tomar un café, que también es un deseo, pero a los 5 minutos se terminó. Pero a veces tienes deseos de hacer algo que te puede implicar años de tu vida. Entonces imagínense el peso que eso tiene en la mente, en la conciencia, ¿no? Entonces qué bueno registrarlo lo antes posible. Bueno, ¿nos tomamos 5 minutos? Y nos reencontramos en 5. Sí, está bien, está bien. Nos reencontramos en 5, muchachos.